A otro tema del día, Chile se va a convertir en el primer país en América Latina en adquirir el Nirsevimab, medicamento para inmunizar contra el virus sincicial a lactantes. De hecho, se anunció que se va a administrar este medicamento a las guaguitas hasta 6 meses. Para hablar de este tema, también de otros, como el proyecto Ley Corta de ISAPRES, nos acompaña la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, me va muy bien. Buenas tardes. Hoy día es un día muy feliz para nosotros como ministerio, en el que hemos anunciado que vamos a ser el primer país, como usted dijo, de Latinoamérica, y el doctor Torres, que nos acompañó, el decano subrogante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dijo que éramos el primero del hemisferio sur que va a tener acceso a este medicamento, que es un avance tecnológico, fue recientemente aprobado, recién se está empezando a probar en los países desarrollados con excelentes resultados y que entrega anticuerpos para la infección con el virus sincicial. Eso es bien importante, ministra, y quería relevar ese punto. Es un medicamento, un anticuerpo relativamente nuevo que está siendo probado y va a ser probado en nuestro país, pero que sea una prueba no quiere decir que no haya un desarrollo de ese medicamento, de ese anticuerpo que de alguna manera pueda preocupar a los padres. No es una prueba. A ver, vamos con eso. No es una prueba. Ya. No, lo importante es que nosotros como ministerio, como gobierno, por la preocupación que tiene, por supuesto, el presidente Boric de tener una infancia más protegida para prepararnos para el invierno, lo que nosotros anunciamos hoy día es que hemos adquirido este medicamento que se va a usar como una política pública para todos los recién nacidos, esto de manera independiente permanente del seguro de salud. Va a ser en lo que se aplica este medicamento, se usa durante el periodo en que está circulando el virus sincicial, que es aproximadamente 6 meses, y además, en ese momento se va a aplicar en las maternidades a cada niño que nazca, y además se va a ofrecer a todos los menores de 6 meses en el momento en que comience la aplicación del anticuerpo, que va a ser, creemos con más certeza, a partir de abril. Eso significa que todos los niños van a estar protegidos en la nueva, cuando comience la circulación del virus sincicial en el otoño o invierno del país, y permite efectivamente que los niños estén protegidos para la hospitalización y para los casos graves. Recordar que el virus sincicial produce hospitalizaciones que son graves en los niños menores de 6 meses, con cuadros de bronquiolitis, y al entregar el anticuerpo directo, porque esto no es una vacuna, se entrega la protección como la defensa, tiene un efecto inmediato, o sea, los niños reciben el anticuerpo monoclonal y quedan protegidos. Hasta antes de este nuevo medicamento, que ya está aprobado por la FDA, está en uso en los países desarrollados, está en uso en Francia, en Luxemburgo, está en uso en algunas provincias de España, en forma universal. Antes de esto contábamos con otro anticuerpo monoclonal, pero que era un medicamento de alto costo, el palivizumab, que nosotros estábamos administrando a través de la ley Ricarte-Soto a los niños muy prematuros. Y de hecho el año pasado, a raíz del brote sincicial que fue muy fuerte, expandimos en niños prematuros de un poquito mayor peso. La gracia de este nuevo medicamento es que primero tiene una recomendación universal, o sea, tiene efecto no solo en los prematuros, sino en los niños de término, que le decimos nosotros. Protege con una cobertura adecuada, tiene una protección, una eficacia alta para impedir justamente los cuadros graves, la hospitalización y la muerte, pero además tiene la gracia de que los niños siguen pudiendo tener la infección con el virus, por lo tanto no se van a acumular, que es un hecho bien técnico desde el punto de vista epidemiológico, que no va a haber acumulación de susceptibles, es decir, de niños que no han tenido contacto con el virus, de manera que evitemos rebrotes cuando se deja de aplicar el medicamento. Entonces es un avance tecnológico, es una gran noticia para nosotros, para todos los pediatras, están de fiesta hoy día, y todos los equipos de salud que trabajan en las unidades de pediatría, porque este año vamos a estar mucho mejor protegidos para la circulación del virus sincicial. Quiero hacer un paréntesis, más que un paréntesis, un tema bien relevante con respecto a este virus en particular. Sabemos que la época de invierno, especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos los niños más chiquititos, y especialmente en el sincicial, y lo vivimos de hecho el año pasado, fue bien complejo. ¿Cuál es la proyección que se tiene para este año? ¿Cuáles son de alguna manera los modelos que se están manejando para lo que va a ser esto también dentro de lo que ha sido el anuncio de la campaña de invierno 2024? Sí, justamente nosotros nos estamos preparando para este invierno. Recordar que con el COVID se ha alterado mucho la predicción y el comportamiento de los virus respiratorios, que nosotros el año pasado tuvimos ya un año muy fuerte de virus sincicial y el año anterior también, lo que no era habitual.
en el comportamiento del virus sincicial que tuviéramos 2 años tan intensos juntos, porque normalmente había una cierta cantidad de años, cada una cierta cantidad de años había una ventana, claro, y venía un año con un brote más fuerte, pero desde que terminó de alguna forma la actividad más pandémica del COVID, la verdad es que reapareció con mucha fuerza el virus sincicial, las personas no habían sido socializados los niños, entonces ahí se acumularon susceptibles y se han producido estos grandes brotes. Este año lo que hemos visto en el hemisferio norte es en algunos lugares, por ejemplo en España están hablando de la tripledemia porque hay COVID. Ustedes saben que nosotros tenemos circulación todavía de COVID y que en el hemisferio norte es donde surgen las nuevas variantes normalmente y ha habido más actividad, incluso acá en Chile, pero sin presión, claro, sin presión en la red asistencial. Afortunadamente por el grado de vacunación y de inmunización que tenemos, ha habido mucha actividad de influenza y eso también nos llama a acelerar en la campaña de vacunación, a hacer el llamado a la población cuando tengamos la vacuna de influenza disponible, que concurran a vacunarse, llamar a aquellas personas que no están en los grupos de riesgo, que son aquellos que nosotros cubrimos en forma gratuita con la vacuna, a que también se vacunen. La vacuna está disponible, va a estar disponible en las farmacias, hay empresas que invierten en vacunar a sus funcionarios de manera de reducir la morbilidad por influenza, también hay que prepararse para eso, y el tema del virus sincicial, que es el tercer virus, que es mucho más grave para los niños pequeños, aunque también afecta a las personas mayores y que ahora vamos a contar con esta nueva herramienta, que es un medicamento que fue aprobado hace pocos años, la verdad, pero que ya tiene toda la aprobación, esto no es ninguna prueba, y que tenemos la posibilidad de contar con él en forma universal durante este año para los recién nacidos y los niños menores de 6 meses. Es bien destacable ese punto y lo pongo con ese tenor, ministra Aguilera, en términos de lo que hemos hablado tantas veces con respecto a la situación de los virus estacionales, los virus en general, cuando se tienen herramientas o no. Siempre la primera herramienta va a ser la prevención y eso es muy bueno ir reiterándolo todos los años, digamos. Pero cuando hay herramientas como las vacunas, en este caso anticuerpos, hay también trabajos que se hacen aquí en Chile para llegar a una vacuna contra el sincicial, pero tenemos contra la influenza, va a estar este anticuerpo. De todas maneras, sigue lo que son las vacunas para COVID-19. ¿Eso va robusteciendo lo que es el escenario de inmunización y de defensa contra los virus, pensando ya en lo que es este invierno? Así es, va reforzando y seguimos manteniendo la vanguardia como país en la incorporación de estas herramientas. Nosotros este año estamos cumpliendo 100 años del Ministerio de Salud y tenemos una tradición y estamos orgullosos de ella, de haber ido incorporando cada vez en forma oportuna los distintos avances tecnológicos cuando han surgido nuevas vacunas y eso ha permitido que tengamos índices de salud bastante buenos, especialmente en el área materno-infantil y nosotros estamos muy satisfechos de que efectivamente el gobierno, el presidente, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto nos haya acompañado en esta iniciativa de incorporar este medicamento porque es un avance que en realidad nos va a dejar mucho mejor aspectados para los siguientes inviernos y que vamos a seguir evaluando las distintas herramientas que surjan. Además, en este caso, también ha habido una relación muy virtuosa con la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, quienes nos han ayudado a analizar justamente las virtudes de este medicamento, las formas de aplicación que van a tener mejor efecto y a modelar cuál va a ser el resultado y efectivamente demostrar que con este medicamento no solo se reduce el daño en salud, que es lo que a nosotros más nos interesa, claro, el que haya menos enfermos, menos muertes, sino que también desde el punto de vista del uso de los recursos va a ser un uso mucho más eficiente porque va a permitir ahorrar recursos que se destinaban a la hospitalización de estos niños. Yo le preguntaba por las proyecciones, en los modelos que se han estado manejando desde el Ministerio y los distintos organismos que van confluyendo y asesorando también sobre lo que es la situación de los virus respiratorios para el invierno. Le hago la pregunta, en las proyecciones, ¿se ve una situación más compleja o menos compleja que el año pasado? Muchos se pueden estar haciendo la pregunta también, ¿a qué hay que atenerse en invierno? Claro, bueno, eso lo trataba de explicar yo, que la verdad es que desde que irrumpió el SARS-CoV-2, el virus del COVID, ha alterado el comportamiento de los virus respiratorios, lo que ha hecho difícil su predicción. Sí. Y por lo tanto estamos mucho más observando qué es lo que ocurre en el hemisferio norte, y por eso decía que el hemisferio norte no ha sido nada fácil, y especialmente en el tema de influenza. Entonces eso nos obliga a prepararnos bien. Nosotros ya hicimos un trabajo con el Ministerio de Educación en adelantar las vacaciones escolares, que recordemos que después cuando empieza el otoño empieza toda la discusión de las vacaciones escolares, de manera de hacerlas calzar con la circulación viral.
Y por cierto que tenemos preparado todo, ya tenemos la compra de las vacunas de influenza, las campañas comunicacionales, ya estamos en las reuniones de campaña de invierno que comienzan en enero, y después pedirle a ustedes y difundir la campaña de prevención, prevenir las infecciones, el vacunarse, pero también el usar los medios como por ejemplo las mascarillas cuando las personas están con síntomas o cuando van a lugares aglomerados, el lavado de manos, el uso de pañuelos desechables, que son las medidas que efectivamente ayudan a reducir el riesgo de infección de virus respiratorio. Ministra Jimena Aguilera, en los minutos que nos queda llevar al otro tema, que también ha sido parte de la discusión, lo que tiene que ver con las ISAPRES, el proyecto de ley corta, una discusión que no ha sido para nada fácil, que ha tomado su tiempo. Finalmente hay un avance para lo que ha sido la aspiración o el punto del gobierno en términos del proyecto de ley corta, avanzar del Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos a quienes nos ven, hay receso legislativo hasta marzo, ahí se tendría que retomar. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Porque finalmente el proyecto cambia y en temas bien esenciales, por ejemplo, sí a la mutualización, algo que el gobierno no compartía, el ministro de Justicia, de hecho, desde el punto de vista legal, esto con un fallo de la Corte Suprema, recordemos que esto inicia este tema, habla de que no se ajustaría la ley y al fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, pasa con mutualización, también con alza en los precios base. Ustedes están mirando ya una reserva de constitucionalidad, pero que en la Cámara de Diputados se solucionen esos puntos, esos problemas que no les parece. Bueno, en primer lugar decir que el proyecto, si bien la gente le dice de ley corta de la ISAPRE, es de ISAPRE y FONASA, y que nosotros estamos muy complacidos ciertamente de haber pasado ya con la aprobación por el Senado y de que se haya aprobado en todos sus aspectos la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que eso es un cambio bien revolucionario en los años que tiene el Seguro Público de Salud y que no necesariamente aparece muy destacado en la prensa. Yo por eso aprovecho de destacarlo. Eso significa que las personas, las 16 millones de personas que están en FONASA y los cotizantes de FONASA B, C y D, si sigue avanzando este proyecto, van a tener la oportunidad de contratar a través de seguros voluntarios privados coberturas financieras complementarias para el uso del prestador privado. Por lo tanto, tener una alternativa más competitiva a las coberturas de las ISAPRES, lo que también ayuda a tener una demanda más ordenada y con un sentido más sanitario hacia las clínicas que son las que están en riesgo en caso de que haya cualquier inestabilidad financiera en la ISAPRES, que son parte de la preocupación nuestra. Con respecto a los aspectos relacionados a la ley de ISAPRES, ciertamente nosotros, cuando se presentó las recomendaciones de la Comisión Asesora del Senado en que venía la propuesta de mutualización, nosotros recogimos prácticamente todas las recomendaciones que ellos hicieron, pero no la mutualización, en atención justamente a los argumentos que ha dado el ministro de Justicia, quien de hecho lo invitaron a la Comisión de Salud del Senado y explicó la postura del gobierno. Nosotros no acogimos esa mecánica de mutualizar la deuda. Claro, porque justamente para nosotros la sentencia habla de contrato a contrato. De hecho, toma algunos contratos y habla de aquellas personas que se les cobró en exceso. Y de alguna forma la mecánica de mutualización hace una solidaridad de la deuda. De aquellas personas a las que se les debe más se les pagaría menos porque a otros se les cobró de menos y debería haberse cobrado de más. Ese es el planteamiento que hace la ISAPRE. Sin embargo, en el cobro, efectivamente ellos cobraban de menos a algunas personas para atraerlos en este sistema de descreme que hace la ISAPRE, atraer a aquellas personas con menos riesgo, ofreciéndoles precios más bajos y subiendo los precios a aquellos que tienen posibilidad mayor de usar el sistema de salud de manera de desincentivarlo. Y por lo tanto para nosotros no nos parecía adecuado incorporar esto, porque además nos podía abrir otra ventana de judicialización, porque dado que la sentencia, desde nuestro punto de vista, está hablando de contrato a contrato, las personas pueden considerar de que efectivamente no se les está cumpliendo la sentencia y recurrir nuevamente a la Corte. Por eso nosotros no incorporamos esa medida. Como dijo el ministro Elizalde, nosotros hicimos la reserva de constitucionalidad y vamos a ver cómo sigue tramitándose en la Cámara de Diputados. Con respecto al resto de los elementos, efectivamente, sí estaban contemplados en el proyecto de gobierno porque son necesarios para dar estabilidad al sistema, atendiendo a que los mecanismos que establece el proyecto de ley son que las ISAPRES tienen que pagar lo que deben y tienen que presentar un plan de pago que tiene que ir acompañado de un plan de contención de costos y eventualmente una solicitud de ajuste de precios que tiene que estar fundamentada y acompañada de este plan de contención de costos, de manera de no transferir a las personas todas las alzas que requerirían para estabilizarse. A ello nos pidieron tener más garantías y nosotros
nos comprometimos a presentar, a calcular un tope de esas alzas, de manera que la gente quede más tranquila de que no van a haber alzas irracionales, excesivas e injustificadas, pero que para calcular ese tope nosotros explicamos claramente en la Comisión de Hacienda, así como explicamos en la Comisión de Salud y también en la sala, que necesitamos conocer cuál es el índice de costo de la salud que se calcula ahora en febrero. Por lo tanto, ahora cuando entremos en marzo a la tramitación de la Cámara de Diputados, sí vamos a poder tener calculado adecuadamente cuál podría ser el tope a esa alza eventual que podrían requerir algunas ISAPRES. Y en lo medular, ministra, si se visa, pongo ese escenario, hay que ver lo que va a pasar en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero si se visa finalmente la mutualización dentro de la iniciativa, ¿es un salvataje para las ISAPRES, como yo le escuchaba durante las últimas horas al senador Juan Castro, que estuvo bien, presidente de la Comisión de Salud, de hecho, del Senado, que estuvo bien arriba de este tema? Bueno, la verdad es que salvataje sería si se le entregaran recursos públicos a las ISAPRES, cosa que no va a ocurrir. Y nosotros, como ya dijimos, no estamos de acuerdo con el mecanismo de la mutualización. Ahora, en la Comisión de Salud del Senado estaban algunos partidarios por otro mecanismo que también significaba una reducción de la deuda, que fue lo que propuso la Facultad de Economía. Nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con incorporar ese mecanismo, pero sí incorporamos el sentido de que no deberían haber planes por debajo de la cotización legal, lo que también de alguna forma cambió el cálculo original que había hecho la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, aquí no hay ni un enamoramiento de las cifras que calculó la Superintendencia, que recalculó cuando se estableció esto del límite de la cotización legal, ni tampoco hemos visto con beneplácito propuestas que a nuestro juicio no cumplen con la sentencia. También se ha escuchado por parte de parlamentarios y parlamentarias, ministra, iniciativas o eventuales iniciativas de incorporar al proyecto de ley el fin de las preexistencias, por ejemplo. Desde los expertos dicen, bueno, eso tiene que ser una discusión de ley larga o un proyecto no de proyecto de ley corta, digamos, que atiende a un fallo de la Corte Suprema. Recordemos que por esto también, donde se incorpora ISAPRE y FONASA, pero dentro de la situación. ¿Usted ve una posibilidad de que se incorpore este elemento y qué efecto podría tener? Por ejemplo, ir dilatando la discusión. Aquí hay tiempos que se tienen que cumplir porque hay un fallo que ya se ha ido prorrogando. Mire, usted mismo, Nicolás, me está contestando exactamente los mismos planteamientos que nosotros hicimos respecto a ese tema. Este es un proyecto de ley que responde a una sentencia que tiene plazos acotados. Necesitamos tener el proyecto aprobado antes de la última prórroga concedida, que es en mayo, el 12 de mayo. Y por lo tanto no podemos incorporar otros elementos que además están por fuera de las ideas matrices del proyecto de ley. Por cierto que nos interesaría el mejorar el funcionamiento de los seguros privados y acabar con este vicio que tienen de no aceptar a las personas que tienen enfermedad y que quedan las personas atrapadas en una ISAPRE y no pueden cambiarse a otra. En parte, la propuesta de modalidad de cobertura complementaria al establecer un sistema mejor en el seguro público, complementario, público-privado, ofrece mejores alternativas para las personas, porque para la modalidad de cobertura complementaria no van a haber preexistencias. Claro. Pero, por cierto, que también hemos respondido a la solicitud que nos han hecho distintos actores desde distintos sectores del arco político respecto a superar este tema de las preexistencias, y por eso nos comprometimos en forma responsable a presentar un proyecto de ley con ese objetivo durante este año. Se ha hablado, me imagino, entonces, con el oficialismo para que se aprobó en el proyecto de ley. Sí, para evitar, se ha hablado con el oficialismo para evitar, entonces, dentro de lo que usted me comenta, la posibilidad de que se incorpore una indicación, por ejemplo, para el fin de las preexistencias en este proyecto. Sí, eso se conversó latamente con la Comisión de Salud y también en la sala, que también tuvo iniciativas a ese respecto, por lo menos de discutirlo. Claro, habrá que ver evidentemente cuando se reinicie... No hubo una indicación en ese sentido. Cuando se reinicie el trabajo legislativo en este sentido. Ministra, para tener también claro cómo postula el gobierno, y sé que se lo han preguntado varias veces, pero desde la ciudadanía es bien relevante en términos del impacto que puede tener lo que desde las ISAPRES se ha dicho puede ser la debacle, pongo palabras mías en ese sentido, del sistema de salud, no solamente privado, sino en la interconexión que tiene. Este proyecto de ley, siendo ley, con los cambios que propone el gobierno, ¿podría solucionar esa situación? Según la ISAPRES, no. O sea, bueno, según la ISAPRES tendría que preguntarle a ellos. Según nosotros como gobierno consideramos que incluye todos los componentes, justamente porque se abre al tema de tener ajustes y que obliga a un uso más eficiente de los recursos de las ISAPRES y que contiene los componentes como para dar estabilidad al sistema. Y si esto lo acompañamos del proyecto de ley que nos han pedido que presentemos antes de fin de año, yo creo que da
no solo una respuesta en el mediano plazo, sino que vamos a dar una respuesta en el largo plazo. Ministra Y bueno, y Jimena Aguilar. recordar de que ¿Sí? la noticia positiva hoy día es el Nirsevimab, así que Sí, por para no supuesto. terminar solo con las ISAPRES, que estamos muy contentos, como le decía, por supuesto. toda la gente de salud pública y de poder incorporar este anticuerpo monoclonal para la lucha contra el virus respiratorio No, por supuesto, sincicial, que es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Y por eso comenzamos la entrevista justamente hablando de esta buena noticia y vamos a estar hablando más adelante, evidentemente, de lo que es la campaña de invierno y la situación de los virus respiratorios y otros temas, evidentemente. Ministra Aguilera, se nos termina el tiempo, pero agradecerle este contacto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás.